Bueno. Vamos a ver si está transcribiendo. Sí, sí está transcribiendo. Entonces vamos a suspender la transcripción. Listo. Entonces está suspendida la transcripción y continuamos únicamente con la grabación. Bueno, entonces decíamos que ya teníamos el PowerPoint, ¿cierto? ¿Ya lo ves? Sí, señor, ya está ahí. Bueno, entonces mira, para ti, para todos los que van entrando, el estudio de caso, hoy vamos a ver un estudio de caso. Es interesante aprovechar los casos porque cuando uno analiza un caso específicamente, pues se está viendo la realidad de lo que puede pasar. Y es muy interesante no solamente aprender la teoría, sino aprender la teoría acompañada de la realidad. La realidad es qué se puede presentar durante ese fenómeno. Entonces vamos a estudiar hoy un caso. ¿Para qué? Para que ustedes puedan se les facilite hacer la evidencia. Entonces, ¿cuál es el caso? Es la selección de una unidad vehicular. ¿Qué es una unidad vehicular? Pues, un vehículo, un camión, un bus, un avión, un vagón, qué sé yo, cualquier tipo de unidad vehicular. Hay que escoger además los formatos. ¿Cuáles son los formatos? Los diferentes formatos que se utilizan para la movilización de carga o pasajeros y que de pronto no la pueden pedir en la carretera, ¿sí? Las autoridades de tránsito no lo pueden pedir. Y finalmente, una lista de chequeo, que ustedes en lista de chequeo, pues es algo que ustedes se van a inventar. Una lista de chequeo, ¿para qué? Hombre, para garantizar que cada vez que vaya a salir un camión que esté bajo nuestra responsabilidad, nosotros miremos la lista de chequeo y con la lista de chequeo garanticemos que todo esté ok, que todo esté disponible para para la movilización. Bueno, entonces miren, esto es importante que ustedes lo reconozcan, ¿sí? Esta nomenclatura, porque sobre todo ahorita en Sayona vamos a tener ya no vamos a trabajar con los RAPs, no va a haber una clasificación de los RAPs y es importante que ustedes conozcan muy bien esta nomenclatura, que la tengan en cuenta, porque con esta nomenclatura es que vamos a trabajar. Guía 2, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Ahí les puse las iniciales, pero puede ser que no me corresponda a mí, si le corresponde a la profe Ángela, por favor, entonces aparecerán las AES de Ángela Amaya. ¿Y cuál es el nombre de la evidencia? Estudio de caso, selección de unidad vehicular, formatos y lista de chequeo. ¿Listo? La sesión en línea la presentamos hoy, 6:30 iniciamos y va orientado al curso 2868-400 y 2868-406. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se llama y de qué se trata? Entonces, la evidencia se trata de, con el conocimiento previo, dice, con el conocimiento previo del tipo de servicio de transporte a realizar, o sea, con el conocimiento que ustedes ya tienen de lo que han visto, ¿sí? El aprendiz podrá realizar una planeación adecuada del servicio, una planeación, planear, organizar, ¿sí? Identificando los recursos requeridos y facilitando la identificación y diligenciamiento de la documentación correspondiente. Entonces, cuando un aprendiz elabora esta evidencia, ¿sí? Es necesario que ese aprendiz sepa dos cosas: identificar los recursos que se requieren,
Entonces va a identificar que se requiere un camión tipo NPR de 4.5 toneladas y que además se requiere que esté furgonado o que esté con carrocería de estacas, qué sé yo. Eso es lo que identificar el vehículo. ¿Qué más se necesita? No, pues que de pronto se requiere montacargas porque el proveedor de la carga no tiene cómo subir el material o qué sé yo. Todo lo que se necesite, eso es un proceso logístico para el movimiento de carga. Entonces hay que identificar ese recurso y facilitando la identificación y diligenciamiento de la documentación correspondiente. O sea, qué documentos se requieren para cumplir con este estudio de caso, que se requiere, que hay dos tipos de papeles que se requieren, ¿no? El que necesita llevar el conductor, ¿sí? Su pase, por ejemplo, su cédula, y el que necesita llevar el vehículo como tal, incluida la carga, ¿sí? En el vehículo necesita llevar la tarjeta de propiedad y la carga, ¿sí? Necesita llevar también un permiso, ¿sí? Supongamos que sean lechugas, entonces tiene que llevar un permiso del ICA. ¿Por qué? Porque no se puede transportar material vegetal, moverlo por el país sin que esté autorizado por el Instituto Colombiano Agropecuario. Bueno, entonces el caso, ¿cuál es? Que la Colombia, el caso de la compañía colombiana S.A., dice, la compañía colombiana S.A. requiere movilizar 10 estivas. Ah, bueno, entonces ustedes van a analizar 10 estivas que contienen zapatos y que van a viajar de Bogotá a Medellín. La empresa no cuenta con vehículos, por lo tanto contrata a un operador logístico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ustedes van a averiguar qué espacio ocupa una estiva, ¿sí? ¿Qué espacio ocupa una estiva? Entonces, para eso toca averiguar de qué dimensiones son las estivas, de qué dimensiones son las cajas donde viene el calzado, ¿sí? ¿Cómo las acomodaríamos? ¿Cómo las estivaríamos? ¿Sí? ¿Y qué altura le pondríamos? Ah, ya, listo. Entonces, esas estivas, ¿qué tipo de carga son? Son carga que se puede utilizar, que se puede transportar como carga húmeda o carga seca, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese análisis lo analizan y ustedes hacen la mejor recomendación, ¿sí? Ustedes pueden decir que hay que cargarlo en contenedor o que hay que cargarlo en buseta o que hay que cargarlo en qué sé yo. La empresa no cuenta con vehículos, por lo tanto, contratará a un operador logístico. Bueno, pero en este caso ustedes desarrollan el pensamiento del operador logístico. A. Identifique los documentos respectivos que deben acompañar la mercancía. ¿Sí? Debe haber un documento que certifique la facturación de la mercancía, que la mercancía no es robada, etcétera, etcétera, cosas de esas. Y proponga la tipología de vehículo a utilizar. Bien, entonces, este primer ítem, el ítem A del punto 1 de este estudio de caso nos pide esas dos cositas. Identificar la tipología del vehículo, o sea, el tipo de vehículo y la documentación que debe acompañar la mercancía. Bien, esas dos cositas. B. Diligencia y los documentos requeridos para el traslado de la mercancía a Bogotá a Medellín según la normatividad de transporte. Pues según las normas de transporte, ¿qué documentos debemos alistar o debemos tener para poder movilizar esa carga desde aquí, desde Bogotá hasta la ciudad de Medellín? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hombre, el objetivo es que ese carro, que ese vehículo no va a tener ningún problema durante el viaje. No va, si alguien lo intercepta, o sea, si la policía lo intercepta, las autoridades de tránsito lo interceptan, pues que no haya ningún problema. Aquí están los papeles. ¿Listo? Entonces, para eso, pues tienen que definir cosas, ¿sí? Estudiar la carga. Entonces, ustedes estudian si la carga es seca o si la carga necesita ser refrigerada. Entonces dicen, pues si es seca y si es refrigerada, pues vamos a utilizar un vehículo de estos. ¿O será que debemos cargarlo en un vehículo de estos para que
la carga, no, los zapatos no se nos vayan, las estivas de calzado no se nos van a dañar, ¿será? ¿O será que hay otro tipo de vehículo para cargar el calzado? Bueno, eso lo deciden ustedes. Listo. Licencia de tránsito. Entonces, ¿esto qué es? Pues es uno de los documentos que se requiere llevar en el vehículo para que no lo van a parar, porque si no hay una licencia de tránsito, pues entonces tampoco no lo van a dejar pasar y el vehículo va a ser retenido. Entonces, así como se necesita la licencia de tránsito, se necesitan otros documentos. Entonces, ustedes averiguan cuáles son los documentos, hacen el listado. Ahí sugieren que ustedes coloquen las fotografías de esos documentos, entonces anexar las fotografías, así como hice yo con esto, ¿sí? Aporté ahí una licencia de tránsito. Bien, dice aquí, la empresa Velotas, esto ya es un segundo punto, la empresa Velotas está habilitada para el transporte en la modalidad de pasajeros entre los departamentos. O sea, es interdepartamental, o sea, es nacional, una empresa para transporte de pasajeros habilitada para transporte nacional. Tiene asignado un itinerario y además tiene asignado un itinerario y una ruta. Entonces, ¿qué pasa con ese caso? Pues que hay que explicar qué documentos y requisitos se exigen para prestar el servicio tanto para los conductores como para el vehículo. Anexe copias o imágenes de los documentos. Tenga en cuenta obviamente el decreto 1079 de 2015, que ya lo habíamos visto en un par de sesiones anteriores, que les había comentado yo que el 1079 es como un código donde se recogen la mayoría, o sea, sí, no la mayoría, la legislación que había antes de 2015 que tienen que ver con transporte. Entonces es como la Biblia del transporte. Pero hasta el 2015. El 2015 para acá lo que haya salido, pues obviamente que no está incluido. Entonces, por favor, échenle una miradita a la, a esa resolución, ¿sí? Yo la tengo por aquí. ¿Sí la están viendo? ¿Sí la están viendo? Profe, la pantalla es como si se te hubiera corrido un poquito, pero no, no es directamente corrido, sino como si le hubiera cambiado el diseño. Pero estás viendo el decreto 1079 de 2015. Sí, señora, y todavía se alcanza a ver. Ah, bueno. Entonces, miren, lo importante es que ustedes sepan que el decreto 1079 en su capítulo quinto, o sea, a partir de la página 111, habla del transporte automotor mixto, habla del transporte público terrestre, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes a partir de la página 111 puedan leerlo y estudiarlo. ¿Para qué? Para poder resolver bien la evidencia que les están proponiendo. Es eso. Miren, ahí está, cómo se clasifican las zonas de operación, clasificación de las zonas de operación, las autoridades competentes, ¿sí? Cómo hacen, qué tipo de control y vigilancia hacen. Eso es lo que ustedes tienen que estudiar. ¿Para qué? Para que esto les salga bien. Entonces les recuerdo una vez más, el decreto 1079 es importante que inclusive lo tengan ustedes en su archivo. Si no lo tienen, me avisan y yo se los hago llegar. ¿Para qué? Para que lo vayan estudiando, se vayan familiarizando con él, porque lo van a necesitar muchísimo, muchísimo durante toda la carrera. Y es más, en la vida práctica también lo van a necesitar. Entonces, ese es el punto A. ¿Qué procesos, punto B, qué procesos de verificación y sistemas de control realizan por parte de las empresas y las autoridades para validar que están cumpliendo con la norma de traslado de carga y los pasajeros? Entonces, hay que mirar eso. Nuevamente recurren a la ley y listo, ¿sí? ¿Con qué objeto? Con el objeto que nuestro conductor no entre en pánico cuando se le presente un retén. Eso es todo.
Que no vaya a tener ni pánico, ni que vaya a tener el dolor de cabeza de que mire que usted no puede pasar, que le vamos a retener el vehículo, que no, nada. Eso debe ser cosas del pasado. Todo debe quedar solucionado. ¿Listo? Les piden unos documentos para ese transporte. Hay un documento que aquí no me quedó muy claro porque la imagen no dio, que es el transporte o traspaso de carga desde Bogotá a Medellín. Si ese documento lo logran conseguir, pues está prácticamente hecho ese punto, ¿sí? Les queda hecho ese punto con respecto a la segunda parte de esta evidencia. Bien, el tercer punto son los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, ¿cuál es el lineamiento? Pues el lineamiento es muy sencillo. Están diciendo, seleccionar la unidad vehicular, que ya vimos, qué tipo de vehículo vamos a utilizar, qué formatos, es la segunda parte, ¿sí? ¿Cuáles son los formatos que se van a utilizar? Y cuál es la lista de chequeo. La lista de chequeo sí la dejo abierta para que ustedes la elaboren. Con base en la solución que ustedes le den a la primera y segunda parte de esta evidencia, pues elaboran la lista de chequeo. ¿Qué les tocó hacer? Tiene el pase, tiene el certificado de la licencia de la tarjeta de propiedad, tiene el documento eh, mm, el resultado tecnomecánico. Entonces, todo lo que van haciendo, con eso mismo configuran, elaboran ustedes la lista de chequeo. Una vez elaborada la lista de chequeo, lo hacen en un documentico y la anexan. Todo eso lo juntan y lo meten en un formato Excel y lo graban como PDF para que lo puedan subir a la página, a Sajuna. ¿Dónde lo van a subir? ¿Dónde está? Exactamente donde está la nomenclatura que les enseñé al principio, que les mostré al principio. Ojo, RAP 14, guía 2, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Ahí vienen las siglas de quien va a orientar esa evidencia. Creo que esa evidencia la va a adelantar la profesora Ángela Amaya, entonces ahí aparecerá después del EB1, aparecerá un guión AA y listo, eso es todo. Entonces, pues listo. Yo no sé si tienen alguna pregunta, Yuri. A ver, que después no te van a decir, ay, ¿por qué no preguntó más cosas? No, pues a mí por ahora me quedó claro, lo único que así pregunta como tal lo de la lista de chequeo puede ser como la inspección de vehículo o lista de chequeo. Lista Sería de la lista de chequeo. Es chequeo una lista de para, chequeo para saber. Cuando tú chequeas esa lista, le das el checklist a cada ujú, cuadrito y lo llenas todo, quiere decir que listo, está el vehículo listo para que salga a Bogotá, Medellín, con todos los documentos. Quiere ok, decir además que tiene todo lo que se necesita. ¿Sí? Eso es. Para eso son ah, las listas de chequeo, no es como la, para no es garantizar como que no se nos lista. olvide nada, ¿sí? Que no se nos olvide Ok, nada, ¿no? Como cuando sale uno de la casa y va aquí a 2 cuadras y dice, ¡ay! Se me quedaron las llaves. No. Entonces, cuando yo elaboro la lista de chequeo y reviso la lista de chequeo, pues efectivamente voy a llevar todo lo que se necesita. Entonces, es así, no hice un documento, pues porque no vale la pena. Pero sí la recomendación es muy sencilla. Con base en los 2 puntos primeros de la evidencia de hoy, se elabora la lista de chequeo. Es eso. ok. Y en cuanto a la carga, solamente tus referencias que son 10 estivas, no referencias peso, ni digamos qué tan alto es la estiva que lleva No, material, que me dices que son zapatos, ¿cierto? sí, 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 sí. Bueno, perfecto. Entonces, fíjate que esa pregunta es muy inteligente. ¿Por qué? Porque tú ya estás pensando en la realidad. Pero no, la realidad sí, la realidad exige que tú sepas cuánto pesa. Tú no le puedes meter 10 estivas de 5 toneladas a un camión 4.5.
Una I no. Exacto. Pero entonces, fíjate que la cuestión es que vamos paso a paso. Quienes elaboraron la evidencia no te pusieron todos los ítems para que vayamos poco a poco analizando este tipo de cosas. Cuando no le dicen a uno el peso es porque todavía no lo quieren complicar. Vamos poco a poco. Ahorita lo único que les interesa es el área, ¿sí? Entonces, como son Ok, estivas, ¿cuánto mide una estiva? Entonces, ustedes tienen que averiguar cuánto mide este, largo tanto, ancho tanto y listo. Entonces, vamos a trabajar solamente área. Sí, no vamos a ok, trabajar volumen, vamos a trabajar área. Y entonces, cuando estamos trabajando área, es mucho más sencillo que trabajar volumen. Entonces, ¿sí? Y volumen y peso. Entonces, pues muy seguramente entre un mes o 2 meses o un mes y medio, pues van a tener otras evidencias donde ahí sí les van a exigir todo lo que tú te estás imaginando hoy. ¿Listo? Por ok, ahora, listo. solamente área. Listo, o ¿Qué sea, otra duda? solamente que quepan 10 estivas en él. Exactamente. Sí, ¿Y porque si cuáles no son yo las busco medidas para de la una estiva? ventana. Entonces tú averiguas las medidas de una estiva. Entonces tú dices, mis estivas son de tanto por tanto y van a ir en un camión de tal referencia. Y es más, tengo la fotografía del camión, vea, aquí está. Entonces, listo, Listo. es eso. Vale, profe. Muchas gracias. Correcto, Judith. ¿Qué otra cosa nos tocaría aclarar? Así como No, para que después no nos digan, ay, pero ¿por qué no? no, pues yo tengo por ahora claro los puntos, no sé. Hasta ahí le Perfecto, Judith. entendí muy bien. Lo único que tenía la duda era si en lo del peso, pensé No, que de no, es que es muy pronto. sencilla, ¿cierto? A mí me parece que es muy sencilla esta evidencia. Sí, es bien sencilla. Es práctica, es válida, es buena. Nos obliga a acercarnos a la realidad. Me gusta la evidencia, pero es sencilla. ¿Sí? Bueno, claro que si Sí, nosotros queremos complicarla, le buscamos complicaciones, pero no hay necesidad. con solo Bueno, colocarle lo del peso. sí, sí, señora. Bueno, profe, Bueno, muchas gracias. entonces solo me falta decirles que todo proyecto de vida debe ser el camino primero, para que ustedes solucionen eso de que mi hijo tiene que salir adelante. No le dicen mi hijo tiene que salir adelante, le dicen que tiene que salir adelante, pero no dicen cómo. Entonces hay que buscar el camino. Eso es interesante, buscar el camino, cómo salir adelante. Yo tengo una conferencia, yo dicto una conferencia de cómo salir adelante, pero ahorita es muy extensa para resumirla aquí. Pero bueno, eso hay que pensarlo, cómo salir adelante, cuál es el camino. Segundo, hacer lo que más me gusta y más se me facilita. Esas dos son condiciones interesantes para poder abordar el camino hacia salir adelante. Y finalmente, pues mi recomendación es que sean felices. Buscar siempre que seamos felices. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Ok, muchas gracias, profe. Que esté muy bien. Bueno, Yui, Que ya descanse. que descansemos. Gracias por su clase. El resto les tocó la evidencia a través Preguntarse solito. de YouTube. Yo mañana la subo a YouTube y les envío el link por todos los medios, por el correo, por el WhatsApp y les subo a la plataforma. ¿Listo? Bueno, profe, Bueno, Yui, se le que estés muy agradece bien. muchísimo. Sí, Bueno, señor, señora. igualmente para usted. Felicidades. Feliz descanso. Gracias. Chao. Bueno, chao.